Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Mujeres en Todo, felices de recibirlos a esta hora y en esta hora y media de programa, como saben, llenos de emprendimiento, de información útil, necesaria y bueno, importante sobre todo porque bueno, hay venezolanos que siguen avanzando y formando además, aportando a nuestro país y eso nosotros lo mostramos en Mujeres en Todo. El día de hoy me encuentro solita, mi compañera María Elena González está cumpliendo compromisos personales. Le deseamos todo lo mejor y que salga todo maravilloso este día y nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa. Recuerde participar a través de nuestras redes sociales @mujeresentodo.gb en Instagram y en Twitter y también nos pueden seguir de manera particular en Instagram a María Elena González, María Elenaga y María Higinia Silva también por esa vía. Hoy vamos a comenzar de manera distinta nuestro programa porque vamos a iniciar con la parte de salud y bienestar, por eso también le estamos dando nuestras cuentas en las redes sociales para que participe con nosotros y además utilizando la etiqueta Mujeres en Todo, etiqueta Mujeres en Todo a través de nuestras redes sociales @mujeresentodogb. Le queremos dar la bienvenida a nuestro especialista el día de hoy. Vamos a tocar un tema interesante que además tiene que ver con la salud, el bienestar y sobre todo esa pérdida de peso que si no se logra de manera orgánica, de manera natural, pues hay otras herramientas que pueden facilitar esto a través de la cirugía, específicamente la cirugía bariátrica, una opción para la enfermedad de la obesidad. Tenemos a nuestro especialista el día de hoy, Argenis Chaparro, cirujano bariátrico y también cirujano general. Bienvenido, doctor. Hola, María Higinia. Bueno, ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por tu invitación y gracias a todo el equipo que te acompaña el día de hoy. Claro que sí. Bueno, doctor, comenzar, si se quiere, con esta aplicación de la cirugía bariátrica, porque, no sé, de repente la gente que está muy relacionada al tema del ejercicio, a someterse a dietas rigurosas, estrictas, como las hemos estudiado, dirían que es una salida fácil al tema de la pérdida de peso. Quiero, usted como especialista, bueno, que responda de repente esas inconformidades o interrogantes que pudieran tener este tipo de personas que, bueno, si bien se les respeta su forma de perder peso, bueno, hay otras opciones que se pueden conseguir a través de la cirugía. Correcto. Bueno, María Higinia, fíjate, lo primero que hay que saber cuando el paciente tiene algún tipo de criterio para acceder a este tipo de procedimiento quirúrgico. Nosotros tomamos normalmente el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura del paciente. Eso es aprobado por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos categorizan según nuestro peso y nuestra estatura. Deberíamos tener un peso adecuado para cada estatura, ¿correcto? Entonces tenemos una clasificación en donde se estandariza a todos los seres humanos y si ese valor de índice de masa corporal está por debajo de 20, podríamos decir que el paciente se presenta con un cuadro de desnutrición. Okay. Entre 20 y 25 se dice que es un índice de masa corporal. Sabemos entonces que este paciente que tiene un valor comprendido entre ese rango, tiene un peso adecuado para su estatura. Por encima de 25 tenemos un grupo de pacientes que evidentemente no tienen criterio quirúrgico, pero también tienen algunos kilos de más y se considera el paciente con sobrepeso, entre 20 y 30. Este grupo de pacientes nos consultan mucho tratando de ubicar o de solicitar algún tipo de alternativa quirúrgica y se le plantea, bueno, mira, tienes otras herramientas, no tienes criterios para ser seleccionado y participar dentro de un programa de cirugía bariátrica. Evidentemente hay un grupo de pacientes que tienen sobrepeso, que sufren algún trastorno metabólico como diabetes mellitus, ahí se tendría que evaluar adecuadamente a ver si se hace una alternativa o se hace una modificación de la cirugía. Y posteriormente sí, entramos en el diagnóstico de obesidad cuando ya el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Okay. Entonces ya el paciente se considera obeso cuando ese valor está por encima de 30. Pero también tenemos una subclasificación. Hay 3 grados de obesidad: obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3. La obesidad tipo 1 cuando ese valor está comprendido entre 30 y 35, obesidad tipo 2 entre 35 y 40 y mayor de 40, obesidad tipo 3. Entonces, ¿cuándo le brindamos una alternativa quirúrgica al paciente? Cuando tiene un diagnóstico de obesidad dado principalmente por un índice de masa corporal por encima de 30, sumado o no a trastornos metabólicos que por lo general acompañan a la obesidad, como resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, entendiéndose por esto como colesterol y triglicéridos elevados,
hígado graso, trastornos articulares. Entonces, eso en conjunto forma el síndrome metabólico. Ok, doctor, precisión entonces en este caso. Las personas que ya se encuentran en un estado de obesidad son las pertinentes para realizarse una cirugía de este tipo, o algunas personas que consideran que tienen unos kilos de más, sería exagerado decir que tendrían que aplicarse una cirugía de este tipo. Sí, o sea, tomamos ese valor, índice de masa corporal por encima de 30, el paciente tiene la posibilidad de acceder a un procedimiento quirúrgico. Evidentemente, por encima de 30, al paciente se le hace mucho más difícil, por medidas generales, bajar de peso, porque ya llega a un estado de obesidad mórbida. Cuando pasamos al estado de obesidad mórbida, que es un índice por encima de 30 o más, de 35, perdón, o más, ya se dice que solamente el 2 o 3% de aquellos que se someten a una actividad física rutinaria o modificaciones de su hábito alimentario puede llegar a un índice de masa corporal normal, sin necesidad de utilizar la cirugía bariátrica. Ok, doctor, en este caso, y disculpen, ¿cómo se podría definir la cirugía bariátrica? Y existen además distintas calificaciones que podrían definirla. ¿Cómo la define usted? Cirugía bariátrica son procedimientos quirúrgicos que se realizan para aquellos pacientes que tienen diagnóstico de obesidad. Okay. Correcto. Evidentemente existen un sinfín de procedimientos quirúrgicos o varias alternativas quirúrgicas en donde el paciente puede estar categorizado. Entonces, hablando un poquito de la historia, son procedimientos que comienzan en el año 1950 y comenzaron como procedimientos que aparecen al hacer, por ejemplo, resecciones de úlceras gástricas, en donde los cirujanos de ese entonces se dieron cuenta que estos pacientes, a pesar de que comían, no tenían un peso alto, o sea, no tenían sobrepeso, no eran obesos, y progresivamente fue evolucionando la cirugía bariátrica, comenzando con el más realizado actualmente es el bypass gástrico, la gastrectomía vertical en manga, está también el switch duodenal o el procedimiento tipo Bagua, o sea, un grupo de procedimientos cuyas indicaciones van independientes. Cada paciente tiene sus indicaciones propias para cada tipo de procedimiento, no es igual. Lo que quiere decir, exacto, correcto, que no es que el paciente va a elegir, mira, yo quiero una banda gástrica. Perfecto, y no el bypass, porque va a depender entonces de la situación de cada criterio. O sea, cada paciente es individualizado, es estudiado, es evaluado. Su índice de masa corporal, no puedo categorizar al paciente con obesidad tipo 1 igual al paciente con obesidad tipo 3. Tienen índices distintos, pesos distintos, estaturas distintas. Muy seguro su síndrome metabólico es distinto o su reacción metabólica es distinto. Por lo general, entonces, al paciente con obesidad tipo 1, nosotros muy particularmente, donde nosotros aprendimos, podemos hacer una gastrectomía vertical en manga. Es el paciente que tiene entre 30 y 35. En aquellos que tienen un nivel mayor, entre obesidad tipo 2, entre 35 y 40, nosotros también le podemos hacer una manga gástrica siempre y cuando no tenga trastornos metabólicos, hasta 36, 37 de índice de masa corporal, le planteamos hacer manga gástrica. Por encima de 37.5, por lo general el 90-98% de los pacientes tienen trastornos metabólicos, por lo menos resistencia periférica a la insulina. Entonces en esos casos se ve más beneficiado el paciente por un bypass gástrico. Doctor, los riesgos que pudiera haber en este tipo de cirugía, porque también, bien, hay una salvación, si se quiere, en el aspecto del paciente, pero hay opciones para verse mejor, pero en ciertas ocasiones existen riesgos. Imagino que también dependerá del paciente tratante, pero eso, ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son los grados de riesgo en estas tres particulares que acaba, por ejemplo, de nombrar? Correcto. Bueno, a medida que el paciente tiene un índice de masa corporal mayor, los riesgos aumentan. O sea, es un paciente que tiene muchos kilos de más, por lo tanto el riesgo va a aumentar. La edad del paciente es importante, o sea, nosotros hemos operado pacientes de 15 años inclusive con trastornos metabólicos diabéticos para ese momento, con sobrepeso, ya se evalúa su índice pondoestatural, ¿verdad? Y se determina que no hay alteración del crecimiento posterior. Y bueno, son sometidos a este tipo de procedimientos, hasta pacientes de 72 años inclusive, o sea, un grupo amplio según las edades. Entonces,
los riesgos van a depender de las comorbilidades también y la evaluación preoperatoria que se someta al paciente. Okay. El paciente que va a ser llevado a mesa operatoria para cualquier tipo de procedimiento, siempre les menciono, esto no es una colecistectomía laparoscópica lo que hacemos con estos pacientes. Tiene que ser preparado de forma integral por un grupo multidisciplinario. ¿Cuánto tiempo debería ser esa preparación? Por lo menos 3 semanas antes. Okay. Por lo menos 3 semanas antes de la mes. cirugía. Sí, Okay. un mes. Por lo menos, entre 3 semanas a un mes. Okay. Tiene que ser evaluado por el cardiólogo, ve cómo está el funcionalismo cardíaco, cómo está ese músculo cardíaco para tratar de compensar las necesidades de oxígeno que tiene ese cuerpo. Si no hay algún tipo de obstrucción cardíaca, lo ve el neumonólogo. Evidentemente estos pacientes sufren el síndrome de apnea obstructiva del sueño y tienen que ser evaluados por un neumonólogo especialista, inclusive que tenga conocimientos en polisomnografía y en estudios del sueño. Tiene que ser también valorado por un endocrino donde evidencie todo el sistema hormonal, tiroides, páncreas, insulina, glucosa, o sea, evaluar todos estos valores para determinar si el paciente está en condiciones para ir a una cirugía. Posteriormente es visto por un gastroenterólogo quien hace una endoscopia digestiva superior para determinar cómo están las condiciones internas de ese estómago antes de ser operado. Hace un ecosonograma abdominal, evidencia hígado, vaso, evidencia cómo está la vesícula, ver si hay presencia o no de cálculos, que se puede plantear también una colecistectomía durante el procedimiento, en el mismo abordaje laparoscópico. Pasa por un psicólogo, fundamental el psicólogo. Es integral, sí, ¿no? es integral. El psicólogo te da pautas de trabajo para manejar la ansiedad, para manejar los cambios emotivos que va a sufrir el paciente durante y posterior al proceso, y fundamental un nutricionista. El nutricionista también va de la mano con el cirujano bariátrico para orientar en todo lo que es la alimentación preoperatoria y postoperatoria. Cuando digo preoperatoria es porque el paciente tiene que, digamos, hacer una especie de modificación de su hábito inclusive antes de la cirugía, que lo va a preparar para lo que viene posterior. ¿Sí? ¿Cómo debería ser, verdad, esa preparación o esa modificación de hábitos del paciente previo a la cirugía? Fíjate, el paciente se le informa que debe consumir una dieta hipocalórica unos días antes, 0 grasa, 0 frituras, o sea, hay que sacar todo esto, tratar de disminuir casi el 100% todo lo que son carbohidratos complejos, azúcar refinada. Eso me va a ayudar a que el paciente vaya modificando su hábito, y en el momento quirúrgico también tiene alguna implicación, porque cuando nosotros hacemos el abordaje, que siempre es laparoscópico, nosotros evidenciamos el lóbulo hepático izquierdo, que descansa sobre la parte superior del estómago, bien delgada. Entonces eso nos facilita el abordaje quirúrgico en el momento. En el postoperatorio, el paciente tiene que mantenerse los primeros días consumiendo dieta o una alimentación líquida, netamente líquida. El paciente va a estar caminando desde el mismo día postoperatorio, pero siempre le digo al paciente, tu estómago no está cicatrizado, está sujeto solamente pared con una serie de grapas e hilos. El paciente se siente muy bien, por lo general refieren, doctor, pensé que esto iba a ser más complejo y realmente no es así. El paciente se recupera mucho más rápido en comparación a una cirugía abierta. Pero en vista de eso, que el estómago tiene que esperar un tiempo suficiente para que pueda cicatrizar, se le indica tomar dieta líquida, agua, Gatorade, manzanilla, agua de coco, concentrados de carne, pollo, pescado, el zumo de los jugos. ¿Esto por cuánto tiempo? Eso por lo menos durante 10 días. Esos primeros 10 días, sí. O sea, duro. esperando que ese estómago cicatrice. Recordando que el estómago tiene una función, es como de licuar los alimentos para presentárselo progresivamente al intestino, donde ocurre el proceso de absorción y digestión de los mismos. Entonces, si le colocamos alimentos sólidos en esa primera fase, él tiene mayor trabajo y podemos tener algún inconveniente con alguna grapa. Después de esos días pasamos a una segunda fase de alimentación, que es la alimentación de contenido de mayor consistencia, alimentos blandos, cremas, yogur, puré, compotas, gelatinas, ciertas cantidades a ciertas horas. Eso es fundamental. Como tienes disminución del tamaño del estómago, tanto el bypass como en la manga, el paciente se va a saciar o se va a llenar con poca cantidad de alimento, por lo tanto tienes que compensar la disminución de la cantidad con aumento del número de veces que ingiera durante el día. Eso desde el día 12 más o menos hasta el día 30. Después del día 30 comenzamos con la dieta sólida. Carne, pollo, pescado, arroz, pasta. Él va a poder comer todos los alimentos
ciertas horas para ciertos determinados alimentos, cantidades disminuidas, pero se va a parecer a lo que tradicionalmente hacemos, un almuerzo, un desayuno, una cena, pero entre comidas principales podemos hacer merienda. Doctor, tengo segundos ya para despedir. ¿Los efectos, los resultados son evidentes, inmediatos? En ese caso, ¿el paciente queda conforme con una cirugía bariátrica o va a depender además de él su evolución? Evidentemente sí, siempre le menciono al paciente que es sometido a procedimientos bariátricos que él tiene que formar parte del cambio, o sea, es una herramienta que le permite al paciente vivir mejor. Evidentemente, la cirugía por sí sola te va a permitir perder peso, pero tienes que asumir tu cuota de responsabilidad, modificar el hábito alimentario, hacer actividades físicas rutinarias para garantizar en un tiempo determinado que él logre llegar a su peso ideal. Ok, bueno doctor, le quiero agradecer, interesantísimo además y súper dinámico su intervención acá en Mujeres en Todo con este tema tan importante, además para muchas personas que sufren de esta enfermedad como es la obesidad. Sus redes sociales y doctor, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, normalmente me consiguen aquí en Caracas, en el Instituto Médico de la Floresta. Trabajo también en Lechería Estado Anzoátegui, en Centro Médico Colinas. Mis números telefónicos para el público televidente, 0414-819-3250. Y me pueden conseguir por Instagram en @dr.argenich. Muchísimas gracias, doctor Argenis Chaparro, cirujano bariátrico y también cirujano general. Estamos tocando este tema, unas opciones pues entonces que existen para hacer frente a la enfermedad de la obesidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Tenemos a Río Verde, esta segunda temporada. Más opciones para el televidente acá en Globovisión. Ya venimos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Globovisión, en Instagram @Globovisión, en Facebook Globovisión, en Telegram Globovisión_oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.